¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Bienvenidos a Escuche la Biblia Diaria. Hoy es el 12 de abril. Mis hermanos, Juan 15:7 nos dice: Si estuvierais en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid lo que quisierais, y os será hecho. Esto nos recuerda que cuando Cristo mora en nuestro corazón y obedecemos su palabra, nuestra petición será contestada, porque hemos encontrado gracia ante sus ojos. Alabado sea el Señor para siempre, por toda una eternidad. El libro de Josué inicia la lectura del día en el Antiguo Testamento, el capítulo 5 y 7, al versículo 15. En el Nuevo Testamento seguiremos leyendo del libro de Lucas, el capítulo 15, los versículos 1 al 32, Salmos 81, del 1 al 16, y Proverbios 13:1 de la Biblia de las Américas. Circuncisión de los israelitas y primera Pascua en Canaán. Y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que ellos habían pasado, sus corazones se acobardaron, y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: Hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto, por el camino, después de salir de Egipto, no habían sido circuncidados. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que emana leche y miel. Y a los hijos de ellos, que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí, un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: No, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo?
Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y el Señor dijo a Josué: Mira, he entregado a Jericó en tu mano, y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Y Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: Tomad el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Entonces dijo al pueblo: Pasad y marchad alrededor de la ciudad, y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor. Y sucedió que después que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se adelantaron y tocaron las trompetas, y el arca del pacto del Señor los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo: No gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: Gritad, entonces gritaréis. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento, y pasaron la noche en el campamento. Y Josué se levantó muy de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero, iban delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca del Señor, mientras ellos seguían tocando las trompetas. Así marcharon una vez alrededor de la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento. Así lo hicieron por 6 días. Al 7º día se levantaron temprano, al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Y sucedió que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: Gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad. Y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis, y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel, y traigáis desgracia sobre él. Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz, y la muralla se vino abajo, y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad.
y destruyeron por completo, a filo de espada, todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la ramera, y sacad de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo jurasteis. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Y prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo, diciendo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo: subid y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Ai. Cuando volvieron a Josué le dijeron: que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Así que subieron allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Y los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué puedo decir, ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Y el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado, y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos, porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Levántate, consagra al pueblo y di: consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel: hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros.
Por la mañana os acercaréis pues por tribus, y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casas, y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre. Y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel. Continuamos en el libro de Lucas, el capítulo 15, los versículos 1 al 32, en el Nuevo Testamento. Parábola de la oveja perdida. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras las que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: Alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: Alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y Jesús dijo: Cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tenían pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó, y no quería entrar.
Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Salmos 81, del 1 al 16. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Aclamad con júbilo al Dios de Jacob. Entonad canto de alabanza y tocad el pandero, la melodiosa lira con el arpa. Tocad la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta. Porque es estatuto para Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Él lo estableció por testimonio en José, cuando salió sobre la tierra de Egipto. Un lenguaje que yo no conocía, oí. Yo libré su hombro de la carga, sus manos se libraron de las canastas. En la angustia llamaste, y yo te rescaté. Te respondí en el escondite del trueno, en las aguas de Meriba te probé. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oh Israel, si tú me oyeras. No haya en ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. Yo el Señor soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca, y la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor le fingirían obediencia, y el tiempo de su castigo sería para siempre. Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo, y con miel de la peña te saciaría. Finalmente, Proverbios 13:1. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la reprensión. Mis hermanos, gracias a la sangre que derramó Cristo, nosotros somos vencedores de Satanás y del pecado. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Gracias por habernos acompañado en la lectura del día. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran inspiración para usted y que nos honre con su atención mañana. Hasta entonces, que el Señor le bendiga.